¿Qué tal? Soy Saúl Montoro y les doy la bienvenida a Cine en Contexto, en esta nuestra casa, la casa de León Trotsky. Y en esta ocasión vamos a presentar el capítulo 2 de esta serie de especiales de Ellas Tienen la Palabra, porque estamos en marzo. Marzo, que es el mes femenino, marzo, que es el mes de la mujer, donde nosotros, como dije la otra vez, como hombres, tenemos que hacernos a un lado, prestar atención y escuchar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por lo mismo, en esta ocasión vamos a cambiar la conducción, porque me acompaña una mujer que admiro enormemente, una mujer que es de las mejores periodistas y entrevistadoras que ha dado este país en muchísimo tiempo y que además, vuelvo a presumir, porque me encanta presumir, que es mi amiga. Saúl, qué alegría. Oye, Laura. Qué espacio más maravilloso. Tienes un equipazo. Hombre. Es un programa que me gusta mucho, que sigo mucho, las temáticas que se abordan. Además, el título yo creo que es clave. Cine en contexto. El cine no existe por sí mismo, no es una expresión solamente bonita, estética, divertida, sino que dice mucho de lo que somos como personas, como sociedad y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, eso me encanta de tu programa. Y a mí me encanta que estés aquí, porque además, como dije, ella lo va a conducir, así que se quedan en, bueno, no hay mejores manos. Oye, pero es que nuestras invitadas no saben que yo voy a conducirlo. Están aquí afuera y creen que tú estás. ¿Qué va a pasar, Saúl? Yo lo voy a ver, porque Ay, yo a ver si no nos metemos me en retiro. problemas. Yo en este momento Bueno, me retiro, así a ver que qué pasa, a ver qué pasa. aquí se quedan en Cine en Contexto. Ellas tienen la palabra, este capítulo número 2 de estos especiales de marzo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Cine en Contexto, un programa conducido por Saúl Montoro. ¿Y Saúl? ¿Cómo? ¿Dónde está vino? Saúl? O sea, a mí me invitó Saúl. ¿Dónde ¿Sí, está? no va a venir? Ajá, no, sí. A ver, espérense. Les voy a explicar qué es lo que está pasando. Bueno, es el mes de la mujer. Estuve investigando algunos datos sobre la industria del cine, que es lo que nos ocupa en este programa, y resulta que el 34% de los puestos son ocupados por mujeres. Sin embargo, en las áreas de liderazgo, solamente el 11% de las mujeres están. Estamos subrepresentadas. Entonces, Saúl, que habla muy bien, esta vez decidió quedarse calladito, que se ve también muy bonito así, y dar paso a las mujeres. ¿Qué les parece? Buena idea. Me encanta. ¿Les Muchas gusta? gracias. Sí, Bueno, muchas pues gracias bravo por Saúl. Más Así iniciativas es. como esta. Le damos un saludito. Le está tras bambalinas. Y ahora sí, ¿qué les parece si vamos a las presentaciones? Hoy vamos a platicar de la crítica femenina mexicana. ¿Dónde están las trincheras? Y tenemos dos invitadasas. Norma, gracias por estar aquí, y Nancy también. Vamos a empezar con Nancy Mora, periodista con 25 años de experiencia, fundadora de la revista Encuadres, creadora de Dale Play, programa en medios digitales dedicado al cine, ha colaborado en la revista Gato Pardo, el programa de radio El Rincón del Criticón de Radio Fórmula y en tomatazos.com. También ha sido jurado en diversos premios y es conferencista, así como tallerista. Bienvenida, Nancy. Qué gusto estar contigo. Gracias. Y Norma Lorena Loesa, maestra en estudios latinoamericanos y licenciada en sociología, docente, colaboradora en Corre Cámara, Artes 9, Penumbria, que es una publicación dedicada al género fantástico y de terror, ha sido columnista en La Silla Rota, es consultora en temas de género, derechos humanos y además es estandopera y de las buenas. Así que bueno, pues también platicaremos un poquito de eso más adelante. Bueno, hablando de la crítica, hay una frase con la que me gustaría iniciar este programa, esta reflexión que tiene que ver con mujeres, pero también tiene que ver con hombres, con toda la sociedad. La crítica no es decir qué nos gusta, sino explicar por qué importa una obra, por qué importa una película y para quién importa. Susan Sontag dice esto en uno de sus ensayos. Y bueno, porque hay que diferenciar entre me gusta, opino y qué es una crítica cinematográfica. Quisiera empezar, ya que estamos hablando de que pues estamos en el mes de la mujer, y estamos hablando de mujeres críticas de cine, periodistas cinematográficas, culturales. Las mujeres, tradicionalmente, sobre todo las mujeres mexicanas, esto que llama Carlos Monsiváis la educación sentimental, hemos sido educadas
para ser lindas, amables, dulces, complacientes, y ahí está el cine de la época de oro que se viene arrastrando, pero también están las canciones, está la música, están las telenovelas y otros artefactos culturales que nos dicen, la mujer tiene que ser amable, y si se pone a criticar y a señalar errores, es una histérica, está loca, pues ¿qué le pasa? Claro. ¿Ustedes han vivido esto? ¿Ustedes creen que existe este sesgo cultural de decir, la mujer en un papel de crítico quizá no es el que más le va, que sea la que dé el clima, que sea la amable y que sea la linda? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Bueno, No. yo empecé haciendo crítica de cine porque yo soy muy fan del cine de terror, me gusta muchísimo, y mi primera intención era esa, escribir crítica acerca del cine de terror y escribir del cine de terror. Y creo que fue la primera vez en la que me enfrenté a que, a ver, ¿cómo que las mujeres van a estar hablando de cine de terror? Ellas lo que les guste, lo que les va bien, es el melodrama. O sea, pónganse a criticar películas que sean de este tipo, que de romance, esta idea de que hay un cine para mujeres, ¿no? Y qué tiene que ver con estas historias románticas, melodramáticas, el drama mismo, y las películas que son para hombres de acción, de terror, ciencia ficción, que es como más masculino. Sabemos que eso no es cierto, ¿no? El cine es una expresión cultural y que evidentemente no está marcada por las preferencias de las personas, sino por lo que el autor o la autora quiere decir. Y esa fue la primera vez que decían, bueno, es que qué raro ver mujeres hablando de cine de terror, esto no es para ellas. Es más, a las mujeres no les gusta el cine de terror, y eso también es una mentira, ¿no? Porque No les gusta el cine de terror de acción, ¿no? ay, no, ¿qué van a andar hablando de esas cosas? Ya desde ahí hay un sesgo. Y además el pensar, no la crítica como lo que tú bien comentas, ¿no? Estas van a decir lo que está bien y lo que está mal, como si estuvieran en su casa. No, la crítica es un género periodístico, literario e incluso académico, ¿no? Y tiene una vertiente muy pedagógica. O sea, el espectador también tiene que saber lo que alguien con una visión distinta ve en esa película que es digno de resaltarse. De alguna manera también el espectador, la espectadora, encuentra en estas críticas cosas que le pueden ser útiles a la vez que ve una película y quiere apreciarla de una manera distinta. Ajá. Ahora, en el caso de el periodismo concretamente, Nancy, podemos pensar que un periodista cultural puede acompañar a la industria, puede darle divulgación a lo que se está creando, pero también puede señalar errores, carencias o malas prácticas. Y ahí es donde también entra la crítica y este sesgo que comentamos. Claro que sí, Laura. Mira, yo hace 25 años que empecé en el periodismo, pues era también otra manera quizá de ver, de hacer el periodismo y además de ver a las mujeres periodistas, ¿no? Entonces, afortunadamente las cosas han ido cambiando, no como debería al momento, sigue habiendo mucho sesgo, pero en aquel entonces había todavía menos mujeres, ¿no? Menos mujeres que se dedicaban al periodismo, menos mujeres que se dedicaban a la crítica. Mira, para mí la crítica es un género, como dicen, muy, muy respetuoso. Tiene que tener uno un conocimiento, porque lo platicábamos, puede haber actualmente muchos opinólogos, y está bien, o sea, cada quien puede dar su opinión de una película, pero eso no te hace un crítico. Entonces es súper importante tener bien claro que un crítico se tiene que hacer formar, ¿no? No nada más es dar una opinión. En el caso del periodismo, como tú bien señalas, o sea, es bien difícil porque te tienes que enfrentar a una sociedad patriarcal, evidentemente, ¿no? Te tienes que enfrentar a que sí, desde que tú llegas a un evento, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, una camarógrafa, entre todos los camarógrafos, tú dices, wow, o sea, pobre chica, ¿no? Porque ahí hay aventones, lo que tú quieras, y nos ven como los débiles, ¿no? Nos ven como las que tienen poca presencia, como las que, sí, está a lo mejor incluso hasta para cubrir una cuota, ¿no? La famosa cuota. Y no, o sea, me da mucho gusto a mí que actualmente hay mujeres camarógrafas, fotógrafas, que se han abierto este camino. Nada fácil, porque tienes que luchar casi lo doble que un hombre, ¿no? Porque un hombre ya tiene un lugar, ¿no? O esta parte de demostrar. Y en las áreas técnicas ocurre mucho que pareciera que se cree que una mujer no tiene las capacidades hasta físicas para cargar una cámara o enrollar un cable, en fin, ¿no? Y a lo mejor hasta con buenas intenciones. Puede ser que alguien diga, no, yo la quiero proteger, que mejor esté en un lugar que sea mucho más cómodo y más amable. Y creo que también a nosotras nos corresponde asumir la responsabilidad
de cuáles son los roles que adoptamos y también como compañeras de otras mujeres, porque eso es importante. Ahora, te pregunto, tú fundaste la revista Encuadres. Había otros medios. Cuando tú la creas, estamos en plena transición digital, en plena transformación tecnológica. ¿Qué es lo que tú encontraste como una necesidad, quizá un vacío, necesidad propia de expresión o también dentro del medio para decir, quiero crear un espacio que tenga una mirada? ¿Qué mirada buscabas? Claro que sí. Mira, Revista Encuadre se fundó hace 10 años. Efectivamente, hace 10 años empezaba esta transición. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en ese entonces también en un medio muy tradicional, una agencia de noticias, donde había una línea muy marcada. O sea, ahí era, sí vas a hablar de cine, pero vas a hablar solo cosas bonitas, vas a hablar bien de los actores, vas a hablar bien del director, porque además vienen y entonces tenemos un compromiso con ellos y tienes que hablar bien. Yo siempre estuve peleada con ese tema, ¿no? Porque yo dije, bueno, ¿por qué tenemos que hablar bien siempre de todo? Nada más porque nos hacen el favor de darnos una entrevista. Claro. No. Y si Entonces, ya no te voy a poner ahí en mi entre lista de los entrevistados de actores, medios. entre los RPs y entre los agentes que llevan al talento, era un pleito siempre, ¿no? Porque siempre había hablar bien de ellos. Entonces, Revista Encuadres nace de esta necesidad de tener un medio abierto, sin censura, donde todos sus colaboradores, porque la revista está hecha a través de las colaboraciones de diversas voces, diversas miradas, donde no hay una censura, donde si a ti con conocimiento de causa y con una justificación bien arraigada, bueno, bien demostrada. Ajá, con tú dices, argumentaciones. con claro. argumentación. Tú dices, a mí yo considero que esto no está bien Que por es esto. fallida, que tiene Claro, estos es válido. huecos narrativos, en fin. Claro. Es muy válido, ¿no? Claro. Es muy válido y a veces como mujeres que quieren que estemos de queda bien, que digamos, pero no estoy hablando solamente de la crítica cinematográfica, sino del periodismo cultural y de la vida cotidiana. Entonces, como mujeres, yo creo que tenemos que decir, no estoy de acuerdo, no me gusta, por esto, como dices, con elementos, con argumentos, y eso es lo que nos va ganando autoridad. Ahora, desde el punto de vista académico, Norma, tú con estos conocimientos que tienes en sociología, en estudios latinoamericanos, a veces quizá como público pensamos que es un fenómeno estético, y lo es también, Claro. ¿no? El cine también es algo que vemos por entretenimiento, porque nos gusta, porque la película nos atrajo, el director, la directora, en fin. Pero ¿cómo atraviesa esto como fenómeno social y cultural, y no solamente esta parte como una expresión artística? Bueno, esto que acabas de decir es muy importante. La gente tiende a ver al cine solamente como entretenimiento y como una mera manifestación artística. Pero si lo miramos más adentro, y de hecho esa es la crítica que yo hago, a mí me gusta pensar que las películas nos están diciendo algo. Y eso que están diciendo tiene un contexto, responde a una determinada circunstancia social que puede o no hacer resonancia, y si no la conocemos, si no la hemos vivido, nos puede mostrar que existe y que hay personas que la padecen. No necesariamente, dicen, claro, pues es que para eso están los documentales. Pues no, cada historia que se cuenta, la vida de las personas está rodeada de una situación económica, social y política, que es la que de alguna manera determina las decisiones que toman. Eso nos permite tener en un espejo literal, que es la pantalla de cristal, quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son las cosas que nos animan. O sea, podemos pensar, no sé si tú también lo consideres, Nancy, que el cine nos va narrando quiénes somos, quiénes queremos ser, quiénes no queremos ser. Pensémoslo así. Si nosotros queremos saber cómo era el México de los años 50, en las películas de los años 50, con todo que están mediadas por una determinada técnica narrativa, sí alcanzamos a ver cuáles eran las preocupaciones de la gente, cuáles era lo que la gente hablaba, de lo que se decía, cuáles eran las conversaciones cotidianas, ¿no? Sí vemos transformaciones importantes, por ejemplo, del campo a la ciudad, del México rural al México de las ciudades. Era la tecnología, una familia de tantas, por ejemplo. Exacto, ¿no? O por ejemplo, pues de la vida en el rancho a la vida en la vecindad, ¿no? Cuando ya tenemos estas películas. Urbanas. Y ahí también vemos las cosas que estaban normalizadas, ¿no? Las cosas de las que se hablaba, insisto, las conversaciones cotidianas, los trabajos, la economía, ¿no? También podemos hacer otro tipo de análisis, que es, bueno, esas relaciones qué tanto perduran en la actualidad y cuánto han ayudado a normalizar
¿Y Los sí sistemas- perduran? ¿Tú por crees que sí perduran? ¿Tú supuesto. crees que perduran? Sí, por supuesto que O sí. sea, podemos pensar que a lo mejor la generación Z, las nuevas generaciones, incluso millennials, quizá no conozcan esas películas de las que estamos hablando que forman parte de esta idea de la educación sentimental, pero esa sombra, ese arrastre, esos prejuicios, esas ideas preconcebidas, ¿siguen estando por ahí? Pues mira, yo lo que creo es que evidentemente conforme pasa el tiempo también los públicos van cambiando. Ajá. ¿Por qué? Porque el cine es un reflejo de nuestra realidad, ¿no? Actual. Ajá. Entonces, sí, evidentemente ahora las temáticas son diferentes. Ahora lo que vemos en el cine no es lo que veíamos en la época de oro, Ajá. ¿no? Porque ya lo vemos rebasado. Ya un chico que ve una película de Pedro Infante, o sea, dice, bueno, ¿cómo? ¿no? Habría que volverlas a ver. Yo he visto recientemente algunas y de verdad que vi dos tipos de cuidado recientemente y en serio Y te no horrorizan. podía entender que eso lo veía de niña y pues a lo mejor no me cuestionaba nada. Decía, pero ¿cómo se ¿Cómo podían es decir posible? estas cosas? ¿Cómo se podían dar por sentadas? Pero, ¿no? por ejemplo, en esto que estamos comentando, si los públicos cambian, ya a lo mejor ya no ven, ya no les parece tan romántico Pepe el Toro y la Chorreada, pero ven a Marte duele, ¿no? Ujú. Alguna vez yo estaba dando clases en una prepa y siempre me ha impactado la penetración que tuvo la película en ese público joven, que no es otra cosa más que Romeo y Julieta Exactamente. actualizado. O sea, esa idea del amor cortesano romántico, por ejemplo, sigue presente en las telenovelas actuales. Así es. Se ven ahora muchas telenovelas que vienen de países asiáticos, por ejemplo, de Turquía, y en realidad estamos viendo una recreación de las mismas telenovelas que Así se es. veían en los años 70, 80, 90, en los 2000, esa historia arquetípica de la búsqueda de una felicidad a través de a lo mejor la seguridad, el amor, los hijos, en fin, El amor romántico. el amor romántico, el amor, como bien lo dice Romeo y Julieta, como dice Harold Bloom, bueno, la invención del amor está en Romeo y Julieta, y entonces todo lo demás es una reproducción de eso, y siempre las expectativas rotas y digamos, un círculo muy cerrado, ¿no? En cuanto a nuestras expectativas a partir de estos productos audiovisuales. Ahora, desde la crítica, se puede incidir. Vamos a pensar primero en el periodismo. Tú has cubierto muchos festivales y hay intereses económicos, hay intereses financieros, intereses de todo tipo. Desde el periodismo se puede incidir en la transformación de la cinematografía, no solamente lo que vemos en pantalla, sino de todo lo que está detrás, lo que comentábamos, la presencia de la mujer en roles de liderazgo, que eso también tiene que ver con lo que vemos en pantalla. Se puede incidir en políticas públicas, por ejemplo, o solamente en la conversación. Sí, definitivamente sí, y uno pensaría que es el lado romántico del periodismo, ¿no? Cuando uno decide ser periodista, bueno, a mí me pasó, lo que uno quería era cambiar al mundo, ¿no? Todo lo que uno veía Claro, mal, sí, decía, a sí, través sí. del periodismo yo puedo, si no incidir directamente, sí hacer o propiciar un cambio. Y muchas veces esa esencia se guarda, ¿no? Un periodista siempre quiere que las cosas sean diferentes cuando algo está mal. Claro. Entonces, sí se puede incidir, no de la manera que quisiéramos. O sea, tú hablas, por ejemplo, de políticas públicas. O sea, no podemos a lo mejor cambiar la política de nuestro país, no podemos cambiar la realidad de nuestro país, pero sí podemos poner esa... Contribuir al cambio, ¿no? Claro. O sea, ponerlo, que la gente lo sepa, ¿sabes? Somos como Ajá. unos transmisores, somos Claro. como un puente. Entonces, a lo mejor a través de la conversación social, Claro. ahí puede empezarse a sembrar esa semilla Sí. de transformación. Y en el mejor de los casos, sí puede haber un cambio paulatino o puede haber, por lo menos, ahí está un problema, hay que atenderlo. Ahora, de cualquier manera no podemos dejar de no verlo y no señalarlo. En el caso que tú haces periodismo también, Norma, pero digamos, desde la academia, la posibilidad de incidir en temas, ¿qué tanto es distinta a la del periodismo? ¿Se logra más profundidad, más extensión, llegar quizá a ese círculo rojo que todos queremos llegar para poder crear un cambio, una transformación? ¿Es posible? Es posible porque generas otras formas de conversación, Ujú. ¿no? Hace rato que decíamos, bueno, una cosa es opinar sobre una película y otra cosa es desmenuzarla y generar conversaciones de otro tipo. También aspiramos un poco a eso, ¿no? Ujú. Vamos a hablar de las películas, pero no vamos a hablar de las películas solamente en la superficialidad del espectáculo. Vamos a hablar de ellas como documentos y también son documentos históricos y ahí es donde entraría
este análisis que puede ser muy académico. En la academia, pues se hacen análisis profundos, con mayor profundidad en cuanto a las teorías subyacentes atrás del discurso, del lenguaje, ¿no? E incluso como lo que yo hago, que es tratar de ver si el discurso responde a un contexto determinado y cómo influye eso en el espectador y en el público, ¿no? Lo ves como un fenómeno, pero Sí. eso se queda en un cierto ámbito. Así es. No llega quizá a la conversación social. El reto es cuando tratas de decir, bueno, esto es lo que yo veo y cómo voy a generar una conversación entre la gente que vio la película y que puede o no compartir el punto de vista, que es ahí donde decimos, esto ya va a empezar a decir lo que le gustó y lo que no le gustó. Hay quien hace crítica de cine, por ejemplo, desde el punto de vista técnico. No, pues qué malos encuadres y qué mal iluminada estaba y la dirección y todo. Y ese es otro tipo de crítica. Creo que en este sentido, la crítica que se hace desde la academia sí puede ser especializada por estos rubros. Vamos a criticar el guión, porque hay gente que sí tiene una formación académica para escribir guiones. Entonces, vamos a hablar del guión, vamos a hablar de la actuación, del teatro, de la puesta en escena, en fin, ¿no? Que sea la parte técnica de la película. Pero también está esta otra conversación que tiene que ver qué te está diciendo este discurso, esta propuesta en tu vida cotidiana. Y atravesando esto que decías, lo social, lo político Y lo económico. y lo por supuesto. económico, ¿no? Ahora, pensando en que no existe una crítica cinematográfica que pueda ser neutra, ¿por qué? Porque atraviesa todo esto de lo que estamos hablando, Así es. nuestra edad, nuestra cultura, nuestra generación, nuestra formación, nuestra familia también. Tiene que ver con nuestra vida propia y el hecho de que, en este caso, siendo mujeres, pues evidentemente tienes un filtro distinto. Podemos decir, en ese caso, entonces, que hay una crítica cinematográfica femenina y una masculina u otras críticas, pero digamos, ¿hay una crítica femenina? Yo creo que es caer en lo que estábamos diciendo al principio. Así como no hay un cine para mujeres y un cine para hombres, tampoco hay una crítica que escriban las mujeres solo para las mujeres y los hombres solo para los hombres. También aquí hay que decir que muchas de las que hacemos crítica, muchas de las periodistas, las escritoras, las críticas cinematográficas, aprendimos de textos escritos por hombres, ¿no? Que lo mismo pasa en la literatura y en muchas otras ciencias. De la teoría, de donde aprendimos la teoría de cómo hacer crítica, cómo escribir de cine, cómo hacer este tipo de análisis, estaba permeado por una mirada muy masculina. Yo creo que poco a poco hemos ido dejando un poco de esta mirada femenina en las críticas que hacemos y en las conversaciones que generamos. Ahora, volviendo a la pregunta, si puede ser neutra, yo diría que no, porque ya lo dicen las feministas. Lo personal es político y la crítica que hacemos es un punto de vista personal. Es lo que yo veo en esa película que me parece que es importante, que es relevante, que la gente tiene que ver. Y ahí hay mucho de mi propia postura, aunque no lo diga yo explícitamente. Claro. ¿Me explico? Ajá, está ahí como de una manera transversal. Pierre Bourdieu dice que el patriarcado atraviesa nuestras formas de criticar, hacer crítica, digamos, y de ver, pero bueno, lo está diciendo un hombre. ¿A ti te molesta, por ejemplo, Nancy, cuando te dicen, oye, como mujer, ¿a qué te has enfrentado? Como mujer, porque a veces a un hombre no se le dice, oye, tú cineasta o director o guionista, como hombre, ¿qué retos tuviste para poder concluir esta película? Como hombre, ¿a qué retos financieros? No, o sea, te dicen cómo obtuviste el dinero, el financiamiento, pero no es como hombre la mirada que se tiene. Y en el caso de las mujeres, casi siempre empieza como mujer. ¿A qué reto te enfrentaste para fundar tu revista, para hacer tu canal, también de crítica? En fin, ¿tú cómo ves esto? ¿No te causa así como, ya dejemos esto de lado? Sí, definitivamente esas preguntas que dividen, ¿no? Una visión femenina de una visión masculina, es el reto. O sea, que ni siquiera es masculino y femenino, es digamos, el mainstream, el estándar, y lo femenino como si fuera una minoría. Pensando en eso, ¿no? Y te ven desde un inicio lo que platicábamos, te ven como débil, te ven como que vas a tener una mirada totalmente femenina y para mujeres. Mira, yo celebro mucho que actualmente en la industria las mujeres se han abierto caminos, se han abierto puertas y había una conferencia muy interesante que de las mujeres que decía, nosotras como mujeres tenemos ese compromiso de si puedo abrir una puerta, esperar a que también alguien más entre, ¿no? Entonces, sea mujer o sea hombre, o sea, me refiero a que no debe de haber esta división. Yo celebro que
Hay muchos festivales dirigidos por mujeres y no por esto la programación está marcada con un tema femenino, necesariamente. Hay mujeres directoras de festivales de terror, por ejemplo, que son especialistas en el tema, ¿no? Y entonces ahí rompes con la idea de que a las mujeres solo les gustan las comedias, lo romántico. Yo celebro muchísimo eso, celebro que también es difícil porque como tú bien lo dices, cuando hay presencia de un hombre, como que hasta el trato es diferente. Hay que romper con esto. Y cualquier cosa que podamos hacer cada una desde nuestra trinchera para cambiar este paradigma, hay que hacerlo, definitivamente. Que logremos la normalización, que no sea como cuotas, que no sea afirmación positiva, que no sea, digamos, algo que sea discursivo, sino un cambio estructural, que lo normalicemos. Ahora, siendo autocríticas, nosotras nos autoexcluimos de pronto. Puede llegar a pasar, como ocurre en otros empleos, no solamente en el caso del cine, que mujeres digan, no, mejor yo no me meto a estudiar esa carrera, porque pues, son muchos años, algo más sencillo. ¿Existe eso en la cinematografía? Que alguien diga, no, es que a mí no me van a dar la oportunidad, mejor me quedo en otra posición y no me lanzo a posiciones, a lugares de liderazgo donde hablábamos de una subrepresentatividad. Yo creo que tiene que ver con varias cosas y voy a poner un ejemplo de una amiga que estaba reclutando personas para un proyecto y decía, a mí lo que me llama la atención es que si son chavos que quieren la posición, llegan y dicen, hola, soy fulano de tal, ¿a dónde te mando mi currículum? Soy fulano y me interesa, ¿no? Y las mujeres no, las mujeres se dirigen y, si está abierto, sí puedo concursar, ¿a dónde te mando mi Eso correo? es muy significativo No, y sintomático. desde el momento en que los hombres están seguros de que pueden ser candidatos y posibles ganadores del proceso, las mujeres entramos desde el principio con muchas dudas, ¿no? Oigan, incluso en los shows de stand-up, ¿no? Los hombres llegan y, a ver, hay un open mic, yo agarro y me subo, y las mujeres muchas veces, no todas, porque evidentemente nunca, la generalidad nunca es buena, pero llegando a, sí me puedo subir, todavía hay lugar, la lista está abierta. Me está diciendo que llegan o llegamos desde la duda, desde la duda. habrá un espacio para mí, se va a abrir esa puertita, esa ventanita, me podré colar, ¿no? Más que decir, yo tengo la capacidad y yo puedo ocupar ese lugar. Yo creo que entonces también hay que hacer un ejercicio quizá de autoconocimiento, ¿no? Y de autoexploración. Mira, yo tengo otro punto de vista agregado, es afortunadamente hay mujeres, ha habido mujeres a lo largo de la historia que han roto con esto y que han dicho, sí, es súper difícil, estamos en una época muy complicada, pero gracias a una Busi Cortés, gracias a una Marina Stabenhagen, gracias a incluso una María Novaro, o sea, nos damos cuenta que hay mujeres que se han atrevido a romper con esto y se han atrevido a decir, estoy en un mundo de hombres, me tengo que pelear con todo, pero lo voy a lograr. Y lo han logrado. Y han sido ejemplo para poder decir que las mujeres tenemos las capacidades para cargar una cámara, para dirigir una película, para escribir un guión, incluso con temática para hombres, para mujeres, no importa. Tenemos esa capacidad. Ahora hay algo que me gustaría entrar que, bueno, anteriormente, y ha pasado no solamente a las mujeres, sino generacionalmente, quienes eran los dueños y los patriarcas del cine de la época de oro, llegan nuevas generaciones y dicen, ustedes no van a entrar, ustedes chavos no saben nada. Y entonces va siendo difícil. Los sesgos también hacen que en el caso de las mujeres sea difícil. Ahora se abren nuevas posibilidades con las nuevas tecnologías, el streaming, el TikTok, el YouTube, en fin. Estas plataformas están siendo enriquecedoras para la presencia de la mujer y la presencia de otras voces. Tú has trabajado mucho con la comunidad LGBTIQ+. Entonces, bueno, para diversos géneros, porque no solamente somos hombres y mujeres, hay un gran abanico y una gran riqueza en cuanto a nuestras preferencias, géneros y forma de ver el mundo. Se está abriendo realmente a través de estas plataformas digitales esta posibilidad, o lo que estamos haciendo es confundir opinión con crítica, con me gusta, con... ¿Cómo lo ven? Porque a lo mejor son varios fenómenos simultáneos, ¿no? Sí, definitivamente Internet, las redes sociales han abierto un universo tan diverso que te puede mostrar a buenos críticos que encuentren una plataforma
para expresar, para compartir. Y se celebra, ¿no? Que haya estas ventanas, porque si tú te quedas solamente con un medio tradicional, pues imagínate, muy pocos tendríamos un lugar donde escribir o donde manifestar nuestras críticas. Eso se celebra. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que como está abierto a todo, pues un chico que tiene un celular y que dice yo voy saliendo de la película y voy a externar mi opinión, puedo hacerlo. Y entonces va a haber público para todo. Entonces ahí creo que también la responsabilidad es de cada uno tener conciencia de lo que uno está compartiendo, transmitiendo, y también tener conciencia de que va a haber un público que va a consumir también Pero a lo mejor a veces pensamos que el público no se va a dar cuenta de quién sabe y quién tiene argumentos y quién no, pero quizá lo estamos subestimando. Sí, no, siempre, no lo sé. sí. ¿Cuál es tu experiencia con Dale Play, por ejemplo? Mira, yo con Dale Play tenía un público diverso, sin embargo, creo que también era un público que sabía qué tipo de crítica y qué tipo de programa estaba viendo, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, muchas veces subestimamos al público y pensamos que tenemos que darle todo digerido porque quiere todo en 5 segundos, porque ya no quiere leer, porque ya no mantiene la atención. Yo creo que habría que dar oportunidad, porque sí hay público que conoce y que busca gente que también conozca para intercambiar. Y eso a nosotros nos pasaba en Dale Play, que afortunadamente en nuestro público sí era especializado y nosotros también podíamos tener una interacción con ellos. Era un programa que duraba más de 1 hora, es muy complicado porque la atención ahorita está en 5 segundos. Tú quieres ver un TikTok de 5 segundos donde te cuentan la película así, así, así y ya. También hay público para eso. Y qué lástima, porque entonces nos estamos volviendo tan efímeros para todo. Pero también está dándose el fenómeno de programas en YouTube que son largos, que son hechos como podcast para estar siendo escuchados. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo, estamos leyendo, y también si me puedes dar tu punto de vista, Norma, en relación con el público, porque pensamos, no, pues el público no tiene percepción crítica, no sabe distinguir entre opinión, comentario informado, no tiene idea de nada, cualquiera es periodista ya. ¿Sí será así realmente? Pues yo creo que esa percepción ha existido desde siempre, ¿no? Y creo que también en ese sentido, como autocrítica, muchas veces las personas que hacemos crítica de cine lo hacemos desde, ustedes no saben de cine, ¿cómo es posible que les guste Claro, sí. Titanic, ¿no? Si es que no han visto a Bergman, es que no han visto estos autores, Lars ¿no? von Trier, ajá. Evidentemente tiene que ver con el diálogo que tú fomentes y el público al que le estás hablando. Evidentemente el chico que sale del cine, graba su TikTok recomendando X película, está pensando en público de chavos y chavas que son como él o como ella, ¿no? Ajá. A ellos les está hablando, no nos está hablando a nosotros, que sí vimos a Bergman, ¿no? Está hablando con chavos y chavas que comparten que les gusta el cine y que quieran escucharlo. Afortunadamente hay público para todo, y así como ellos tienen esos nichos, y acá encontraste tú el tuyo, ¿no? Había un nicho de gente interesada en lo que yo quiero decir. Yo creo que ahora el reto es ese, encontrar tu nicho, encontrar tu público, a quién le estás hablando, a quién le interesa lo que estás diciendo, y en una de esas puede que lleguen los que en un momento dado primero se acercaron al cine de esta manera, a través de la opinión, y quieran saber más, porque también los hay. ¿Y siguen ¿no? leyéndose las críticas o Sí. los medios audiovisuales están dominando la escena? Sí se siguen leyendo las críticas, digo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, para ser candidato a votante internacional en los Globos de Oro, te piden que escribas, que mandes muestras de tu trabajo escrito, y lo dicen muy claro. No pueden ser videos, no pueden ser que tú te des tu opinión. Quiero ver cómo escribes de cine y en dónde escribes. ¿Y en qué medio? ¿Y en qué medio? Bueno, eso me lleva a otro tema que me interesa mucho, que tiene que ver con la autoridad. Porque ¿cuál es la autoridad con la que hablamos en un medio audiovisual, en un medio escrito? Yo creo que eso es muy importante porque tiene que ver con credibilidad. Porque yo le creo a fulano, a perengano. Difícilmente le vamos a creer porque somos inteligentes, los seres humanos, vemos medios y nos damos cuenta y podemos comparar y sabemos quién tiene autoridad y no. En el caso de las mujeres, yo le quiero preguntar directamente a nuestro público, que es un buen momento para suscribirse a este canal. Ahorita háganlo, por favor, porque con eso nos están diciendo que quieren más de esto, que les interesa reflexionar, que les interesa tener estos contenidos. Y, por supuesto, el botoncito de like, que absolutamente nada cuesta, y eso nos permite
saber, medir cómo van las audiencias y el interés por este tipo de programas. Hablamos de autoridad y le pregunto a nuestro público directamente que nos diga, por favor, en igualdad de circunstancias, ¿a quién le dan más autoridad? ¿Alguien que les recomienda un libro o una película, si es hombre o si es mujer? No sé si digamos, filtro también existe actualmente. Me van a decir, bueno, depende quién sea así, pero a lo mejor no lo conocen, ¿no? Claro. Si yo les digo, a ver, este libro publicado por una mujer o este libro publicado por un hombre, la autoridad, ¿cómo se gana? Yo creo que es uno de los peldaños que a lo mejor los hombres no entiendan muy bien a qué me refiero, pero ganar autoridad como mujer sí puede tener ciertos retos, ¿no? Claro que sí, yo también creo que la etiqueta, esto lo escribe una mujer y por lo tanto está revestido de esto, de lo femenino. No, creo que la autoridad se gana con calidad, en todos los casos y para todas las cosas. Si tú lo que escribes está bien escrito y tienes clara la idea que quieres mostrar y cómo la presentas y cómo la dialogas y cómo la debates y cómo defiendes un punto de vista, eso te da una cierta autoridad. No quiere decir que nos guste lo mismo. A lo mejor podemos estar hablando de una película y tú dices, pero ¿cómo es posible que a esta mujer no le guste esta joya cinematográfica? Sí, pero estos son mis argumentos, ¿no? Y estos argumentos, ¿cómo se construyeron? Pues a lo largo de mucho tiempo, de hacer crítica, de ver las películas desde esta perspectiva, de saber de los temas y de también tener una mirada sociológica en mi caso, ¿no? Si esta película vale la pena porque presenta bien este argumento, estos personajes están bien construidos, son reales, son creíbles, estas cosas pasan, hay que crear conciencia. A mí no me gusta la película, pues no te gustará la película en conjunto, pero es importante fijarse en estos detalles. Ahora, por ejemplo, en tu caso, que conoces una de tus áreas de especialidad, es el cine fantástico de terror, que es un género que de por sí es, pues digamos, denostado, ¿no? Se le considera como un género que no es serio, pero ¿qué nos puedes decir, atravesando estos temas de la sociedad, de los miedos sociales, de los deseos, de las expectativas sociales? ¿Ahí también lo podemos leer? Claro que sí, finalmente tiene que ver con los miedos colectivos. Ajá. Me gustaría poner rápidamente un ejemplo. Después de la pandemia, por ejemplo, se dispararon una cantidad de películas y de relatos de sociedades distópicas. Ajá. El relato de zombies, que tenía como una trayectoria que tenía que ver con, quién sabe cómo, la primera gran película fundacional del género. Nunca sabemos por qué los zombies aparecen, pero con el tiempo, el cambio climático, la guerra bacteriológica, el virus que llegó quién sabe de dónde, empezaba a tener sentido y la gente empezó a volcar en estos relatos su miedo después de la pandemia y de qué cosas podrían suceder, ¿no? Y eso es muy interesante. Incluso en esta última película, Templo de Huesos, que también Exterminio representa un cambio en el cine de zombies, volvemos a ver lo mismo. Ahora la humanidad ya no le tiene tanto miedo al infectado por el infectado mismo, sino a la gente que se va a quedar aquí, ¿no? Estos monstruos que se generan a través de un mundo sin esperanzas. En el cine de terror vemos sublimado todos esos miedos y temores que muchas veces son colectivos y que tienen raíces profundas en nuestro ámbito social. Entonces, sí es un género que había sido muy peluciado, pero afortunadamente creo que va ganando terreno, porque en el fondo es muy profundo. El miedo es una emoción muy compleja. Es una pulsión básica del ser humano y que además mueve mucho de lo que somos. Ahora también hablando de representación y lo que podemos encontrar, a lo mejor superhéroes, superheroínas, tenemos la presencia de la cultura woke que tiene sus vaivenes, ¿no? Que está como el péndulo de Foucault, que va de un lado para otro y de pronto tiene rebotes. A ti, ¿cuáles son las representaciones que te están interesando actualmente, a las que estás poniendo una lupa especial? Pues mira, definitivamente, como lo decíamos, ¿no? El cine sí considero que es como una representación de nuestra realidad actual. Ajá. Evidentemente hay películas. ¿Una representación de nuestros anhelos o de lo que está ocurriendo? De lo que ocurre. Ajá. De lo que ocurre, y actualmente sí es un reflejo. No podemos cambiar al mundo a través de una película o de un documental, que muchas veces se tiene esa falsa idea de que un documental se está haciendo como para cambiar las cosas. No necesariamente, no puede ser así, pero sí, vuelvo al punto, o sea, sí se toca el tema y se expone, que eso es lo importante. Entonces, para mí ahorita, por ejemplo, no sé, hablábamos de esas mujeres en el cine
que han marcado una historia personal, si tú quieres. Claro que sí las hay. O sea, en mi caso, por ejemplo, una Jodie Foster, ¿no? Que además su historia de vida también es impactante, cómo desde pequeñita empezó en el cine, en un mundo igual regido por ciertas reglas. Y además con papeles también muy arquetípicos, ¿no? Claro, y que además ha evolucionado, ¿no? La podemos ver desde una Clarice, ¿no? Cómo su personaje igual va evolucionando y cómo de inicio se muestra como una personita tan chiquita, tan débil, Puede tan, ser ¿no? humillada fácilmente. Claro, ¿no? Hasta ahorita. De los inocentes. Claro. Y ahorita, cómo ha evolucionado, la vemos en True Detective, ¿no? Que es espectacular su personaje. Que además es productora, que dirige. Claro, y dirige y además también es dirigida por otra super cineasta que es Isa López, que se ha abierto camino también en el mundo del cine. Entonces, eso se celebra, ¿no? Eso se celebra y yo creo que va marcando a cada una de nosotras en nuestros gustos, en nuestras visiones y en nuestro conocimiento. Ahora vamos hacia, digamos, a una etapa un poquito de cierre, un poco de, digamos, de conclusiones. ¿Cuál es el futuro para las chicas que nos están viendo, que les interesa el cine, que a lo mejor quieren tener o ya tienen un podcast o desean adentrarse de una manera distinta al análisis cinematográfico y que además yo creo que es uno de los artefactos culturales que más se sociabilizan? Vi esta película, vi esta serie. También la literatura, por supuesto, puede pasar en la poesía, puede pasar en otros ámbitos, pero el cine es muy social, realmente es un termómetro social. ¿Qué fuiste a ver? ¿Ya viste esta película? ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? Y tener una opinión informada, pues realmente nos da autoridad, no solamente si estamos frente a una cámara, sino en nuestro medio social. Quien quiera tener esto, ustedes, ¿qué le dirían? ¿Cuál es el camino o cuáles son los caminos que se están abriendo? ¿Cómo ven ustedes este periodismo, esta academia, esta crítica hacia el futuro, dadas las condiciones actuales? Yo lo veo de una manera muy optimista. Precisamente entre más opciones haya, va a ser más fácil para quien quiera hacerlo y lo quiera hacer de manera incluso profesional, encontrar los caminos, ¿no? Y creo que estamos lejos de donde había 2 periódicos, 2 revistas que publicaban críticas y esas plazas ya estaban ocupadas de por vida y iba a ser muy difícil que tú accedieras. Pero ahora no. Ahora hay mujeres que pueden decir, yo quiero tener mi publicación, yo quiero escribir de esto. A mí incluso me gusta el terror, puedo hacer una revista electrónica de eso, puedo hacer un podcast de eso, puedo hacer muchísimas cosas. La clave es la creatividad y ahora sí que el cielo es el límite. Claro que sí. Ahora, también algo que me llama la atención, que quiero comentar con ustedes, es que hay tanta competencia que de pronto el clickbait es el que domina. Hay que ser muy divertidos, muy entretenidos, muy originales. Pareciera una locura poder destacar en este medio. ¿Qué posibilidades hay de sobrevivir dentro de esto? Tú eres estandopera, los decíamos al principio, o sea, que sabes muy bien que el humor también es un elemento. Podemos introducir también este tipo de elementos si estamos en una red, si estamos en un medio audiovisual o escrito también, incluso hasta académico. El tema del humor puede estar presente en la crítica. Debería. ¿Tú cómo lo ves? Debería, ¿no? Porque si no, pues qué aburrimiento total. Claro, si vamos a hablar de películas, incluso si estamos hablando de las cosas más serias del mundo, siempre hay un lugar para el humor. Y creo que también en el ámbito de la comedia pasa exactamente lo mismo que estamos hablando aquí. Sí hay un discurso masculino dominante, ¿no? Las mujeres que hacemos stand-up, pues nos cuesta muchas veces posicionar nuestro discurso. Pero de eso se trata, tanto en la crítica cinematográfica como en todos los ámbitos donde las voces de las mujeres deben importar, y importan de hecho, pues es en los espacios que tenemos que ocupar. Yo creo que no hay que preocuparse tanto por ser la más divertida, la más original, la que hace lo que, sino ser coherente con el discurso. Y yo creo que eso se nota y eso también atrae escuchas y atrae público, ¿no? Y además tú eres única, yo soy única, Nancy es única y ese es el gran poder que tenemos. Somos únicas y nadie puede ser como nosotros, entonces hay que dar lo mejor que tenemos. Y bueno, pues evidentemente el stand-up pues también puede ser una herramienta de crítica social, política. ¿Dónde te podemos ver? Dinos, cuéntanos. Yo hago generalmente shows donde me invitan. En el Beer Hall, por ejemplo, hago un show cada 2 meses más o menos. ¿Dónde se encuentra? En Dios mío, en Puebla y a la cerca del Metro Sevilla. Cerca del Metro Sevilla. Colonia Roma. Colonia Roma, exactamente.
Ahí generalmente ¿Nos doy repites show. el nombre? Beer Hall, Beer la casa Hall. del stand-up. Ok, bueno, pues ahí la pueden encontrar, búsquenla, por aquí también en un momento dado aparecerán redes sociales para que la sigan. Y bueno, también sería un poquito ir cerrando contigo, Nancy. Hay que ser muy entretenidos para poder atraer al público, hay que ser divertidos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos que la gente lea? La gente lee en sus teléfonos celulares, pero a veces también hay tantos distractores. ¿Cómo podemos decirle a alguien, a ver, espérate, gobiérnate, vamos a ver algo un poquito más profundo, vamos a reflexionar un poquito y no nada más estar de un lado para otro, zapeando, scrolleando? ¿Cómo podemos atraer esa atención de calidad? Mira, yo retomo un poquito de cómo veo el futuro para la crítica y yo lo veo igual muy positivo porque a través de Revista Encuadres me he dado cuenta que hay muchas mujeres, también hombres, pero hay muchas mujeres que tienen esa profesionalización. Sí, yo creo que es súper importante, más allá de ser divertida o no, que sí puede ser importante, creo que lo más importante es ser profesional con lo que estás diciendo, tener conciencia de que estás siendo una voz y que debes de tener ese conocimiento para transmitir. Y celebro que, por ejemplo, en Revista Encuadres he encontrado a niñas, a mujeres súper talentosas que saben expresarse, que saben decir con argumentos sobre unas películas, sobre lo que ven, sobre lo que ven. Entonces, yo creo que efectivamente el futuro es muy positivo. Yo creo que más allá de todo es tener en cuenta que hay que ser profesionales en lo que hacemos. Es bien importante y sí hay público, afortunadamente hay público que también le gustan los TikTok de 15 segundos, que a lo mejor a un crítico, y lo pongo entre comillas, lo identifican por su look, ¿no? O por su forma de ser, pero también hay personas que identifican a un crítico porque saben que de lo que está hablando. Y al final de cuentas, ese es el sustrato que te queda, porque que sea a lo mejor cómico, chistoso y demás, bueno, pues qué bueno, pero hay algo más profundo. ¿Y dónde te podemos encontrar actualmente también? En Revista Encuadres. En Revista Encuadres está en todas las redes sociales, tenemos nuestra página, ahí pueden leer todas las voces, porque no nada más escribo yo, está hecha por colaboraciones, y hay distintas voces, distintos puntos de vista, pero eso sí, todos tienen un conocimiento. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo quiero terminar con una frase de Hannah Arendt que dice, cada nueva generación no solo hereda las imágenes del pasado, sino la responsabilidad de interrogarlas. Vamos a interrogarnos sobre lo que nos han heredado, lo que nos han dicho que somos y cómo podemos mejorarlo, transformarlo y ver hacia el futuro. Muchas gracias, Saúl Montoro, por ceder tu espacio tan valioso, gracias a este súper equipazo, a esta Casa Museo León Trotsky, que es hermosísima. Vengan a visitarla, hay muchas actividades súper ricas y divertidas. Soy Laura Barrera y gracias, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad.